Muy buenas tardes, queridos amigos de Sábados de Conferencia Fusenda. Este sábado tenemos un estudio del Evangelio según el Espiritismo, la fe religiosa, condición de la fe inalterable. Nos lo va a dirigir este estudio desde Estados Unidos Rodrigo Navarro. Rodrigo es ingeniero de sistemas, es barranquillero residente en los Estados Unidos y es experto en negocios internacionales. Muchas gracias, Rodrigo, por aceptar esta invitación. Como siempre, vamos a iniciar nuestra charla, nuestra reunión de estudio, elevando el pensamiento, por lo cual todos los encarnados y los no encarnados les pedimos que me acompañen de pensamiento y de sentimiento para elevar a ese plano espiritual superior ese pedido de sustentación, de compañía, en estos momentos tan importantes para la humanidad, estar unidos, están reunidos en nombre de Dios y de Jesús, sobre todo la influencia positiva para nuestro disertante del día de hoy, que su verbo sea fluido, que pueda expresarnos de la mejor manera eso que él ha preparado y que nosotros también podamos ser ese terreno preparado para recibir ese mensaje cual simiente, cual semilla que pueda germinar en nosotros y dar frutos. Muchas gracias y que así sea. Que así sea. Adelante, Rodrigo. Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Abel. Gracias por esa presentación y por la invitación, la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes y también dejando esto para nuestro canal de YouTube para que muchas otras personas también puedan verlo. Entonces, el tema de hoy está extraído del Evangelio según el Espiritismo, el libro de Allan Kardec. Vamos a trabajar el capítulo 19, algunos apartes de este capítulo muy importante, ya que se trabaja la fe y se hace un análisis, como es costumbre, de la forma, del estilo de la doctrina espírita, muy analítico, muy profundo, muy de esa comprensión. Y precisamente ese es el tema de hoy, que parte, como les digo, de este capítulo, dentro de este libro. Para darles un contexto, lo que no están familiarizados, esto fue escrito en el año, o publicado mejor, en el abril de 1864, 7 años después de la publicación del libro de los espíritus y 5 años antes de su desencarnación. El libro se define como contiene la explicación de las máximas morales de Cristo, su concordancia con el espiritismo y su aplicación a las diversas posiciones de la vida. Es una interpretación espiritista de la vida de Jesús, así como de los evangelios cristianos. Es como un análisis más profundo, un análisis detallado de lo que ya está escrito en los evangelios que conocemos de la Biblia. Entonces, en el tema de hoy, que es dentro de este capítulo 19 del Evangelio según el Espiritismo, habla de la fe, se concentra en la fe, y con un título muy prometedor que dice La fe transporta las montañas. Dentro de este capítulo se trabajan algunos temas como el poder de la fe religiosa, la condición de la fe inalterable. Se menciona la parábola de la higuera seca, que para algunos puede ser conocido, o digamos que pueden estar familiarizados con esto. Y además tiene como de costumbre algunas instrucciones recibidas de los espíritus sobre la fe, la esperanza, la caridad y por último la fe divina y la fe humana. Vamos a trabajar algunos aparte porque el material es bastante extenso y muy profundo y como de costumbre yo disfruto mucho esto porque cada frase, cada párrafo que contiene este libro es muy profundo y nos hace analizar muchas cosas y por eso siempre hago la invitación a que profundicen leyendo en detalle y ustedes puedan disfrutar lo que es extraer toda esta información de estos capítulos tan sustanciosos. Sobre todo este tema, que es un tema muy central, tiene que ver con lo que creemos, ¿no? Y nos concentramos en por qué lo creemos y también la comparación de otros
de las religiones, ¿no? Que todas están basadas, todas tienen dogmas y tienen actos de fe. Entonces vamos a entrar en materia, abriendo con una, una parte, un extracto del libro, un segmento de la Biblia, perdón, de Mateo 17, del 14 al 19, donde relata, lo voy a leer, dice: cuando llegó donde estaba la gente, está hablando de Jesús, vino a él un hombre, e hincada las rodillas delante de él, le dijo: Señor, apiádate de mi hijo, que es lunático y padece mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua, y lo he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y depravada, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os sufriré? Traédmelo acá. Y Jesús lo increpó y salió de él el demonio. Y desde aquella hora fue sano el mozo. Entonces se llegaron a Jesús los discípulos aparte y le dijeron: ¿por qué nosotros no le pudimos lanzar? ¿Por qué no pudimos hacerlo? ¿Por qué no pudimos lograrlo? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque en verdad os digo que si tuvierais fe, cuanto un grano de manzana, o sea, del tamaño de un grano de mostaza, perdón, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Entonces aquí hay un resumen bien importante en estas expresiones que da Jesús, donde dice: no lo pudieron lograr, ustedes no pudieron, a pesar de que tienen la capacidad, porque les falta fe. Y que si tuviéramos la fe del tamaño de un grano de mostaza, entonces podríamos mover montañas, básicamente. Y nada sería imposible. Son unas promesas muy, muy fuertes, muy grandes también las que está haciendo Jesús con respecto a esto. Sin embargo, es preciso aclararlas también cuando analizamos la diferencia entre lo material y lo moral, ya que las montañas se refiere no necesariamente a las cosas físicas y que físicamente tú vas a poder hacer o mover la montaña, pero sí se refiere a las dificultades, las resistencias, la mala voluntad que hay entre los hombres. Cuando se trata de preocupaciones, de la rutina, del interés material, o sea, todos estos obstáculos como el egoísmo, el fanatismo ciego, las pasiones orgullosas, son tantas montañas que se nos atraviesan, que nos interceptan, que nos bloquean el camino de lo que estamos trabajando para que la humanidad progrese en general, y se convierten en esos obstáculos. A eso se refiere Jesús en la forma de decir que todos esos obstáculos pueden ser derribados, pueden ser movidos, pueden ser apartados en el aspecto moral, de la voluntad moral, ¿cierto? Y no necesariamente en lo físico. Y es preciso aclarar algunas cosas. A veces pienso hay una tendencia a la interpretación de estas enseñanzas, y por eso es importante resaltar que, digamos que sí, se resalta que la fe es la confianza que se tiene en el cumplimiento de una cosa, la certeza de alcanzar un objeto. Pero también es importante diferenciar una cosa de otra, es decir, tenemos confianza en que algo se va a lograr, en que algo se va a concretar, tenemos la lucidez, pero también tenemos que tener conciencia de lo que estamos diciendo, que sea una fe sincera, que sea una fe verdadera. La fe sincera y verdadera es siempre serena, sabe esperar, porque tiene el apoyo en la inteligencia y la comprensión de las cosas. Y esto es importante porque aquí Kardec, y es una de las cosas con las que yo personalmente me identifico mucho, siento, me llegan mucho sus mensajes, porque pues mi naturaleza, mi mente de ingeniero, me lleva mucho a la lógica, a comprender las cosas. Y en la doctrina espírita está basado mucho en la lógica, en entender. Yo creo que no en vano Kardec viene de una estructura, de un método científico de investigación, de ser un catedrático, un académico, una persona de la escuela, de la educación propiamente. Y yo pienso que eso se ve en su obra. Y quizá o seguramente por eso fue una persona escogida, por la forma como está expresada su enseñanza. Y aquí siempre habla que está apoyado en la comprensión de las cosas hasta que llegas al final.
no es la fe de tragar entero, digámoslo en términos coloquiales, o la fe dudosa, la que es débil, la que está estimulada por el interés de lograr las cosas, que se vuelve a veces furibunda y se cree que si las cosas no se dan, entonces se vuelven violentas, ¿no? Mientras que con una fe serena, con una fe sincera y verdadera, vamos a estar serenos, vamos a poder esperar, vamos a entender que hay una lógica detrás de todo esto. Entonces, esa calma es la que nos da una señal de fuerza y de confianza, mientras que la violencia nos va a llevar a dudar y nos va a probar que hay debilidad en lo que nosotros estamos creyendo. Y como les decía, existe una tendencia también a la presunción. Pienso que, pues sin entrar o señalar específicamente religiones o comportamientos, yo personalmente también es un comentario adicional de lo que está aquí, buscando interpretar lo que la doctrina nos está diciendo. Y es no confundir la fe con la presunción. Y nos habla de que la verdadera fe tiene que ver con humildad o se da con humildad. Es la que posee confianza en Dios más que en nosotros mismos. Pero también sabemos que somos instrumentos de la voluntad de Dios, que no podemos hacer nada sin Él y que por eso atraemos y por eso vienen en nuestra ayuda espíritus buenos. Entonces, pero entonces, ¿dónde está la presunción? Yo pienso que es sacar el orgullo. Es como decir, y yo esto lo veo, no sé si, de nuevo, es un comentario personal, una opinión personal, cuando a veces declaramos con la confianza de que va a suceder, sí, puede ser una manifestación de fe, pero al mismo tiempo hay una línea muy delgada con la presunción, es decir, es que esto va a suceder porque yo lo estoy declarando. Yo pienso que la interpretación que yo estoy dando a estas palabras es, sí, yo voy a declarar que tú vas a estar sano, yo voy a declarar que esto se va a dar, pero por el poder de Dios, yo voy a declarar porque va a ser la voluntad de Dios y queremos que sea la voluntad de Dios y confiamos en Dios más, no porque yo lo estoy diciendo ni porque yo lo esté declarando, porque creo en Dios y porque confío en que va a ser así, pero también aplico la lógica, aplico la inteligencia, sé esperar y que no mi palabra va a ser, entonces voy a ser un presumido de que lo que yo declare y que lo que yo estoy orgulloso porque yo lo estoy declarando y yo soy más poderoso que Dios casi en cierta forma porque lo estoy declarando. Entonces, una línea muy delgada entre esa y por eso nos dice guardados y cuando nos hablan así es que nos dice oh, cuidado, ¿cierto? Aquí hay una advertencia con una posible consecuencia, ¿no? Y lo vemos más adelante cuando dice el orgullo es castigado, más o menos tarde, por los desengañados y las desgracias que sufre. Entonces yo pienso que la advertencia está clara en no cruzar esa línea y conservar la humildad confiando en Dios. Sabemos que somos instrumentos de Él y no somos más poderosos que Él porque nosotros lo estemos declarando, sino que somos instrumentos de Él y de su voluntad. Entonces me parece una aclaración muy importante con respecto a esto. Sí se produce un magnetismo, y habla de una acción magnética, sobre todo la parte de los fluidos, y lo hemos visto en algunas otras escrituras donde habla del impacto y hay algunos estudios, y se habla de estudios de este científico en Japón, donde se modifican los líquidos y se puede uno, a través de la fe y de la creencia y de la aplicación directa de esta fe, se logra una acción magnética que va a modificar, que obra sobre los fluidos. O sea, nosotros podemos alterar los fluidos, que son el agente universal, vamos a modificar sus cualidades y podemos tener un impacto directo sobre las fuerzas fluídicas que están alrededor de nosotros. Entonces, hay algo físico también, no es una cuestión, y como eso les insistía también en la parte de cómo, de que no es tragar entero, no es simplemente dogmas de fe, de creerlo aunque no lo entiendas. Yo creo que le buscan la forma de darle un sentido de por qué funciona, sin quedarse en esa cuestión de aceptar sin entender, como muchas veces aprendíamos en otras oportunidades, como que es creer sin ver o algo por el estilo, ¿no? Entonces, la sola voluntad dirigida al bien es digamos, va a operar
en curaciones, vamos a ver lo que en otras oportunidades nosotros llamamos milagros, lo que ahora vamos a ver son que solo pasaban a los prodigios, ¿no? Y entendemos aquí, nos lo está aclarando en esta obra, que son consecuencias de una ley natural. Entonces le desmitifica un poco el milagro como algo sobrenatural y al contrario lo lleva a una consecuencia de una ley natural, ¿sí? Entonces también me parece que un aspecto muy importante. Y les dice a los Jesús, le dice Jesús a sus apóstoles en un apartado, les dice, si ustedes si no han curado, si no habéis curado, es porque no tenía fe, ¿sí? Aclarándolo la cita que hicimos al comienzo, pues, de la charla, ¿no? Y esta es la fe religiosa, ¿sí? Entonces es importante siempre tener presente que, que esa fe es la que nos va a dar toda la fuerza a nosotros lograr y apartar todas esas montañas, todos esos obstáculos, pero una fe sincera, una fe con calma, una fe creyendo en la voluntad de Dios, ¿no? Y guardando la humildad sobre esto. Hablamos entonces de esta fe que se convierte en lo que es la condición de la fe inalterable, está bajo este capítulo, y habla de que desde el punto de vista religioso, otra vez por definición de conceptos, como es costumbre de Kardec, la fe es la creencia en los dogmas particulares que constituyen las diferentes religiones. Dice, todas las religiones tienen sus artículos de fe. Entonces tú puedes estar en una religión donde dice, si tú declaras esta oración vas a ser salvo, ya te salvaste. En otra religión vas y te dice, no, es que nuestro líder es infalible, ¿no? Él no, cuando habla de religión y cuando habla no se equivoca nunca. Entonces tú eso lo crees, porque si tú crees en esa religión, tú crees en esa infalibilidad, que es infalible, mejor dicho. Y así como en todas las religiones vas a encontrar unos dogmas que muchas veces están apoyados por unos credos y es como lo que las recitan las personas, o los creyentes de cada religión, lo convierten en unos credos donde expresan en qué es lo que nosotros creemos y en cuáles son esos dogmas, ¿no? Entonces, se puede ser razonada y puede ser ciega también. La fe ciega no examina nada, acepta sin comprobación lo mismo lo falso que lo verdadero, es decir, yo creo porque yo tengo esta religión y porque estos son los dogmas de fe, y como quien dice, si para yo pertenecer a este club yo tengo que creer en esto, si no, yo no puedo estar aquí. Eso debería ser lo lógico, ese debería ser el análisis. Pero como es lo contrario, se le dan unos dogmas de fe, la persona cree en esos dogmas y no importa lo que sea, hay que creerlo porque así lo dice la religión, ¿no? Entonces, a pesar de que te estrelles contra la razón, contra la evidencia, y se puede llegar a extremos de fanatismo también, como sabemos que hay religiones que sufren mucho más que otras de este flagelo. Muchas veces se apoya en el error, obviamente la fe apoyada en el error va a perder tarde o temprano, mientras que la que tiene la verdad, la que tiene como base la verdad, va a tener un porvenir, va a asegurar un porvenir, va a tener un futuro, porque lo que es verdad en la oscuridad lo es también en pleno día, es decir, está basado en la verdad siempre triunfa, la verdad siempre sale, la verdad siempre va a lograr los resultados al final, tarde o temprano. Así que por eso nos garantiza que vamos a tener lucidez y resultados tarde o temprano, en la oscuridad o en pleno día. Entonces, todas las religiones pretenden estar con la posesión de la verdad. O sea, crean en esto porque nosotros somos los dueños de la verdad. Esta es la religión válida, esta es la que es, y las demás están invalidadas, las demás son descartadas, aunque no puedan demostrar, tengan impotencia de demostrar con lógica o con algún raciocinio, con alguna lógica, esos dogmas de fe que se procesan en cada religión. Entonces, también hemos visto con frecuencia la solicitud, o sea, si sabemos, partimos de nuestra primera lectura, que Jesús nos dice o le dice a los discípulos que no pudieron lograrlo, que no pudieron curar a este joven, porque
precisamente porque no tenían fe. Entonces, muchas personas podemos estar en un momento dado pidiéndole a Dios, decimos, dame fe. ¿Sí? Entonces estamos pidiendo que nos dé fe. Eh, y a veces dicen, bueno, pues si yo no tengo fe, no es culpa mía, ¿no? Si yo no tengo fe porque a mí no me la han dado, no me la han impuesto, no me dieron fe, entonces yo no puedo hacer nada. Dios mío, dame fe porque yo no tengo fe, no es culpa mía que tú no me hayas dado la fe. Entonces, por eso es importante aclarar o aclara este capítulo donde dice que la fe no se obliga, no se impone, ¿cierto? Dice, pero sí se adquiere. No hay nadie a quien se rehúse el poseerla, es decir, todos podemos tener y lograr esa fe, eh, aún los que estén más en contra, los que estén más reacios a darle a entender o a aceptar esa fe, porque son verdades espirituales fundamentales y no estamos hablando de creencias particulares. Eh, mm, Esta frase que está aquí resaltada no es la fe la que debía ir a ellos, es decir, eh, como que estamos esperando que nos lleguen, que sea un don que te di la fe. Entonces, la fe no debe ir a ellos, dice Kardec, sino que ellos debemos ir, o nosotros debemos ir al encuentro de la fe. Y si la buscamos con sinceridad, esa fe la vamos a encontrar. Entonces, aquellos que dicen, quisiéramos creer, pero no podemos, es porque no lo tienen en el corazón, porque lo están diciendo de la boca hacia afuera, porque están diciendo pero se tapan los oídos, porque no están tratando de entender, no están tratando de aplicar y profundizar en razonar, utilizar su inteligencia para poder captar y para poder asimilar y para poder lograr esa fe con inteligencia, con esa fe sana, esa fe humilde, esa fe que de verdad nos llena y que nos va a satisfacer y nos va a llevar a poder mover las montañas precisamente, para poder lograr esa fe que sí funciona y una fe que tenga lógica, una fe con raciocinio, una fe con entendimiento y no una fe que nos tragamos en cápsulas porque así nos los impone o nos lo dice la religión para poder estar ahí en esa, yo le digo el club de cada uno, ¿no? En cada división, en cada religión, como se llama. Sin embargo, estas personas que a pesar de que quieren, entre comillas, muy bien dicho, quisiéramos creer pero no podemos, tienen los oídos tapados, a pesar de que hay pruebas alrededor. eh, ¿Y por qué se rehúsan a verlas? Porque muchas veces es miedo a cambiar de costumbres, miedo a paradigmas, miedo a cuestiones sociales, culturales, y mucho, resalta Kardec, en parte es orgullo, porque no queremos reconocer un ser superior al que tenga que arrodillarme, al que tenga que inclinarme, al que tenga que darle todo el poder y minimizarme yo para darle poder a un Dios, a un ser superior, ¿no? Entonces, eh, yo diría que orgullo es uno de los enemigos entonces de poder lograr esa fe, a pesar de que hay otra serie de como el miedo que resalta también aquí en esta frase, para cambiar costumbres, ¿no? Y yo pienso que eso lo hemos vivido nosotros culturalmente en nuestro ambiente, que nos criamos en una religión y en una sola, y eran casi que contados. Yo me acuerdo en mi barrio, sabíamos quiénes no eran de tal religión y quiénes eran, o sea, era una cosa muy pública, porque era como extraño o anormal, digámoslo así, es decir, no era normal que las personas no tuviéramos toda la misma religión. Entonces, por eso hay personas, y esto creo que tiene que ver mucho ya con la parte del espiritismo propiamente, en que esta fe se ve innata, es una fe que viene de, como si naciéramos con ella, o sea que tenemos cualquier pequeña chispa, dice acá, necesitamos para desarrollarla. Y esta facilidad de asimilar estas verdades espirituales son una señal de progreso anterior, es decir, de vidas de existencias pasadas, reencarnaciones anteriores, mientras que hay otras personas que les cuesta más trabajo porque de pronto están empezando de cero, están empezando, no han adelantado este camino. Los primeros ya han comprendido, ya traen esto, volvieron a nacer y ya traen esa intuición, ya una chispa falta para reactivar, para desarrollarla.
y ya la educación está hecha, ¿no? Mientras que las personas que les cuestan, que tienen más dificultad para asimilar, tienen que empezar de cero, tienen que aprenderlo todo. La educación está por hacerse y lo van a hacer y van a empezar. Y si no es en esta, pues concluirán en la siguiente y así sucesivamente, ¿no? Pero es importante porque resalta mucho la continuidad del conocimiento, que es consistente con la doctrina espírita de que el conocimiento no se pierde, que es acumulativo, y parte de eso entendemos que es ayuda a la fe. O sea que nuestra fe va creciendo también vida tras vida, es acumulativa. Bueno, cuando hay resistencia de esas personas que son incrédulas, que no... eh, también es importante entender que no es culpa la que se maneja aquí, no hay una culpa porque, porque no, no lo acepten o no, porque son resistentes a creer, sino que muchas veces también es cómo se presentan las cosas. Y por eso es, y esto lo hemos resaltado ya en lo que hemos hablado, que esté basada en la inteligencia de lo que se debe creer. La fe es preciso una base. La base es la inteligencia de lo que se debe creer. Para creer no basta ver, es necesario también, o sobre todo, comprender. La fe ciega no es de este siglo, porque hoy hay más número de incrédulos hoy, porque quieren imponerse se impone más el libre albedrío, que el libre albedrío que el razonamiento como tal. Entonces, yo pienso que detrás de todo esto, de razonar y del libre albedrío, se esconden los incrédulos, y por eso la fe no se impone, pero también se niegan estos incrédulos a aceptar pruebas, y a dejar un espíritu vacío, de donde empiezan las dudas y donde empieza el rechazo, pues, a aceptar a este ser superior. Pues la fe razonada, y es importante, y en esto hemos sido reiterativos, se apoya en los hechos y en la lógica. No deja en nada la oscuridad, es decir, se cree porque se está cierto y no se está cierto porque hasta que se ha comprendido. O sea que está hablando de una fe razonada, una fe con comprensión de las situaciones, y no el de simplemente aceptar por aceptar, sin entender, sin ver, sin razonar. Entonces, la fe, esa fe es inalterable. Digamos, no hay fe inalterable, sino la que puede mirar frente a frente a la razón en todas las edades de la humanidad. Y es una forma muy interesante digamos, de concluir también, y esto es lo que está buscando, lo que conduce el espiritismo. Por eso triunfa, y por esto triunfa de la incredulidad, siempre que no encuentra una oposición ya sistemática o interesada. Entonces, estas son las condiciones de la fe inalterable, y he tomado algunos extractos de las instrucciones que nos da al final, en este capítulo, resumido por Kardec, tomado de Instrucciones de los Espíritus, donde dice: la fe es humana y divina. Si todos los encarnados estuviesen bien persuadidos de la fuerza que tienen en sí y quisieran poner su voluntad al servicio de esta fuerza, serían capaces de llevar a cabo lo que hasta el presente se han llamado prodigios, y que sencillamente solo son desarrollos de las facultades humanas. Entonces, nos están reforzando ese hecho del poder de la fe, que es tanto humana como divina, y que si nosotros tuviéramos conciencia, si asimiláramos bien esto, de esa fuerza que tenemos, y poner toda esa voluntad, nosotros podemos llegar a hacer cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Esta parte también es fundamental, es una fe que la fe debe, para ser provechosa, debe ser activa. No es la fe de la contemplación, es la fe de la acción, la fe de la caridad, la fe del amor. Por eso habla de que la esperanza y la caridad son una consecuencia de la fe.
Entonces habla de la fe, la esperanza y la caridad, que sabemos que son virtudes, y aquí nos aclara precisamente de que con esa fe que se vuelve el motor, entonces trae como consecuencia la esperanza y la caridad. Por eso la fe debe ser con movimiento, debe ser con acción, debe ser con algo dinámico, no algo estático que se estanque, ¿no? Eh, pero si no tenemos fe, ¿qué vamos a esperar? O sea, y nos hace una recomendación, son instrucciones. Dicen, no admitan la fe sin comprobación. Es una hija ciega de la oscuridad. O sea, el tragar entero, la fe sin comprobar, es una fe que más obedece a la oscuridad que a la luz. Amad a Dios, pero sabed por qué le amáis. Creed en sus promesas, pero sabed por qué creéis en ellas. Seguid nuestros consejos, pero haceos cargo del fin que os señalamos y de los medios que os manifestamos para conseguirlo. Creed y esperar sin desfallecer nunca. Los milagros son obras de la fe. Entonces, creo que está reforzando lo que vimos y al mismo tiempo aclarando y con unos consejos muy claros eh, lo que es, la importancia de la fe y lo que puede hacer en nosotros. Bueno, ya cerrando la charla de hoy con la parábola de la higuera seca, que es bien interesante cuando los hombres pasan, el maestro viene y encuentra una higuera que tenía hojas, se veía muy bonita, mejor dicho, y lo voy a leer, dice, y viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue allá por si hallaría alguna cosa en ella, y cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y respondiendo le dijo, nunca más coma nadie de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Y al pasar por la mañana, vieron que la higuera se había secado de raíz. Y se acordó Pedro y le dijo, Maestro, eh, aquí la higuera que maldijiste, ¿cómo se ha secado? Y respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que dijera a este monte, levántate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, mas creyere que se hará cuanto dijere, todo le será hecho. Entonces, es una forma de manifestar con este ejemplo de la higuera, de un árbol de higo que no era productivo, de poderle decir sécate prácticamente, pero al mismo tiempo también poderle decir levántate y échate en el mar. Entonces volvemos al ejemplo de la fe mueve montañas y esta fe férrea, esta fe lógica también que nos lleva y nos invita a entender cómo funcionan las cosas y el poder que esto puede traer para nuestras vidas. Entonces, bueno, con esto cerramos este capítulo y no nos olvidemos de esa promesa, porque Jesús nos hace promesas y como nos decían ahorita en las recomendaciones, tenemos que entender, porque yo creo que todas las personas que han leído la Biblia o alguna vez han estado expuestos a cualquiera del cristianismo, a cualquier versión del cristianismo, sabemos que si tuvieres la fe del tamaño de un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí y allá y se pasará y nada os será imposible. De pronto es una cita que sabemos todos, pero acuérdense que la invitación es entender, profundizar, y este capítulo al estilo del espiritismo, al estilo de la doctrina y la recopilación de Kardec con su estilo personal, con su dominio de la educación, de toda esta parte académica, nos ayuda a estructurar el conocimiento, nos ayuda a estructurar ese entendimiento, los fundamentos, los conceptos de cada pedazo de este concepto de lo que es la fe y lo que podemos lograr con ella. Así que nuevamente los invito a que profundicen en la lectura de este capítulo, es muy poderoso, pienso que es el núcleo también de nuestra creencia, de nuestra práctica, de nuestra vida, basado en la fe en un ser superior. Entonces, bueno, quedo abierto a los comentarios. A ver, me gustaría también escuchar que complementaras esta información. Así que, Bien, muchas gracias, Rodrigo. Si quieres, deja de compartir la pantalla. Sí, realmente es un tema que nos hace reflexionar profundamente, puesto que desde las primeras horas de la humanidad, de los hombres,
desde los hombres primitivos, ya había en ellos una fe precaria, sencilla, primitiva, pero una fe en todo caso, sobre todo cuando veían a sus familiares enfermar y que ellos no tenían la capacidad de curarlos, ¿sí? Había una invocación natural a algo superior que ellos se lo atribuían al sol, a la luna, ¿sí? A los fenómenos increíbles, inconmensurables, grandiosos, que por supuesto no podían controlar. Y entre ellos, pues la enfermedad y también la muerte. Pero entonces ahora con la doctrina espírita, nuevamente tenemos la oportunidad de tener una fe natural, pero una fe razonada, ¿sí? Como tú muy bien lo explicaste, nos hace entender que hay unas leyes naturales que nos rigen, hay un Dios. La primera pregunta del libro de los Espíritus nos devuelve ese Dios, ¿sí? Una respuesta lógica, razonada. Y otra vez tenemos esa grandeza de atribuirle a Dios toda justicia, todo amor, toda inteligencia, omnipotente, esa capacidad de dirigir el mundo, de dirigir nuestras vidas y también, ¿por qué no?, de producir bajo el cumplimiento de sus leyes, no como violación a sus leyes, sino como el cumplimiento de sus leyes, producir curaciones, producir cosas extraordinarias, pero que están dentro de sus leyes, que eso era lo que no entendían los antiguos, ¿sí? Bueno, los antiguos y los antiguos no tan antiguos, por lo menos los de la época de Jesús, que había mucha superstición, que había mucho fanatismo, ¿sí? Entonces, incluso a cosas extraordinarias decían que eran cosas del demonio. Al mismo Jesús lo acusaron de que él curaba era por el poder de Belcebú. En esa época así se llamaba el demonio entre los judíos. Entonces, mucha ignorancia, mucha ignorancia. Hoy, gracias a estas revelaciones tan maravillosas del libro de los espíritus, del libro de los medios, del evangelio, de toda la codificación en sí, porque en la Génesis también hablan de los fluidos y de las curaciones de Jesús, el por qué, cómo se daban esas curaciones. Maravilloso, el capítulo 14 de la Génesis, los fluidos, que hablan de los fluidos. Entonces, nos devuelve esa fe natural, pero fe razonada, que nos permite pensar de que todas estas situaciones, como las que tú citaste, de ese enfermo que le imploró a Jesús que curara a su hijo que estaba enfermo, y esa respuesta de Jesús de que no lo curaron sus apóstoles porque no tenían la suficiente fe. Esa suficiente fe. Y él mismo, Jesús le dijo a sus discípulos que ellos podrían, y diciéndoselo a los discípulos, nos los dice a nosotros, porque quedó escrito. Y hoy nos los dice a nosotros, que nosotros podemos hacer mayores cosas. ¿Sí? Porque también tenemos que entender a Jesús como ese hijo de Dios, como todos nosotros que también somos hijos de Dios, lógicamente con unos grados evolutivos superiores, pero todo aquel que está aquí en la tierra representando a Dios y representando a Jesús tiene la posibilidad de hacer esas o ser intermediario, ¿sí? Ser intermediario de esas curaciones, de esas ayudas,
A veces las personas no necesitan una curación física, pero necesitan una curación moral, ¿sí? Necesitan una esperanza. Y todos y cada uno de nosotros podemos ser intermediarios de ese mundo espiritual superior para llevar a cada uno lo que necesita. Entonces, no es una fe razonada y natural, no es supersticiosa, no es fanática, debe estar en su justa medida, porque, como tú decías, los mismos espíritus superiores nos piden que razonemos cada cosa que se nos diga. Y hay aquí una advertencia para los medios, ¿verdad? Que dentro del espiritismo hay muchos medios. Los medios no son una exclusividad del espiritismo, porque hay mediums en todas las religiones, ateos y son mediums, pero dentro de la doctrina espírita hay muchos medios, porque muchos acuden a los centros espíritas porque ven, porque oyen cosas y bueno, se quedan en los centros espíritas. Entonces, una advertencia para todos, que hay que razonar cada revelación, cada enseñanza que nos den los espíritus. Los verdaderos espíritus superiores piden que evaluemos cada mensaje que se nos dé. ¿Para qué? Para no quedar prendados, fanatizados, subyugados por espíritus pseudo sabios que nos quieren fascinar, que nos quieren manipular, ¿sí? Porque así como hay hombres manipuladores, que son espíritus encarnados, hay espíritus manipuladores, son almas desencarnadas. Entonces, es muy importante todas las claridades que nos está trayendo este capítulo. Y repito, para triunfar en la vida, para salir avante en esta encarnación, no se necesitan grandes cosas. Vivir esta encarnación, estas pruebas, estas tareas que tenemos cada uno de nosotros que vivirlo con la conciencia tranquila, con la fe de que todas las cosas, tanto las buenas como las malas que hemos hecho, van a tener una consecuencia, pero que Dios siempre nos da nuevas oportunidades, ¿verdad? Y aprovechar los poquitos o los muchos años que todavía estamos aquí. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de cantidad, es cuestión de calidad, ¿verdad? Vivir plenamente los poquitos o los muchos años que todavía tenemos que estar aquí. Esta pandemia, indudablemente, para mí ha sido una lección muy grande. Una lección muy grande. ¿Cuántos amigos, cuántos familiares, cuántos vecinos han partido por una plaga, digamos así, vamos a llamarlo así, por algo que llegó así como una ráfaga y que no se ha ido, parece que no se va a ir, pero sí nos ha dado una gran enseñanza. El tiempo es oro, pero el servicio es luz, nos dice André Luis. Sí, el tiempo es valioso, entonces tenemos que aprovecharlo cuanto antes, no perder tiempo, ya que tenemos estas claridades, practicar, como decías tú, una fe de acción, una fe activa, ¿sí? Trabajar hasta el último minuto de nuestras vidas en cosas buenas, en cosas positivas para los demás, porque para eso estamos aquí, en un mundo material, relacionándonos con personas diversas de diferentes entendimientos, de diferentes crecimientos, pero es la oportunidad única de compartir con esas personas que de pronto en el pasado no nos las llevamos del todo bien, ¿verdad? En la familia, en el trabajo, en los grupos espirituales, en la sociedad, en el vecindario. Es la oportunidad, es la oportunidad. Tenemos esa fe razonada, que nada es por casualidad, todo es por causalidad. Entonces, y cada una de estas reuniones debe ayudarnos a fortalecer más esa fe, a fortalecer más esa seguridad de que no es la casualidad lo que nos ha reunido,
son reencuentros, ¿sí? Son reencuentros del amor universal que permite que nuevamente nos encontremos con aquellos con los que no nos ha ido del todo bien en el pasado. Para que nos vaya bien o hacer todos los esfuerzos por el que nos vaya bien en el presente. Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos. Son reencuentros, no son casualidades. Con aquellas personas con las que compartimos en todos los ámbitos de la sociedad. Entonces, la doctrina espírita nos quita el velo, nos quita eso que nos cubría el entendimiento, y debemos ser unas personas más felices, debemos ser unas personas más tranquilos, ojalá más pacíficos, con mayor entendimiento, con mayor comprensión de las realidades que acontecen, así hayan guerras, así hayan situaciones turbulentas. Debemos saber que todo eso obedece a un orden universal, ¿sí? Lo que pasa es que Dios respeta los libres albedríos personales, individuales, y los libres albedríos colectivos, ¿sí? Entonces, es respetuoso de eso, porque está con el progreso, con las realizaciones, y las realizaciones humanas son lentas, sobre todo las colectivas son lentas pero contundentes, porque nadie puede negar que hoy somos mejor que ayer, que hace 100 años. Nadie puede negar que el planeta tiene aún mucha más conciencia. Ya es más difícil una guerra. Es más difícil. Antes, en cualquier momento, cualquier país declaraba una guerra ya. Ahora es complicado declarar guerra. Y creo que este señor, puesto, este país que decidió invadir, pues lo va a pagar muy caro, ¿no? No solamente por la parte del sí, bélico, sino por la parte económica. Estamos progresando, aun cuando no se han eliminado las dificultades de este planeta. Es más difícil para alguien empedernido en el mal salir avante, salirse con las suyas, ¿verdad? Entonces hay que tener fe, hay que tener esperanza, hay que darle muy buenas vibraciones a este planeta, y hoy, este fin de semana, darle muy buenas vibraciones a nuestro país, Colombia, que va a pasar por un periodo también de elecciones. Gracias a Dios todavía estamos en una democracia, todavía podemos decidir. Eso es todavía algo muy, muy bueno para nuestro país. Entonces, te quiero dar las gracias en nombre de todos por este análisis que nos has hecho. Y bueno, no sé, darle la palabra a alguien más que quiera decir algo, participar en algo. Si alguien quiere aportar al tema. No somos muchos, pero sí somos machos, como dicen los mexicanos. Hay 8 personas, machos, hombres y damas también. Entonces, no sé si hay alguien que quiera decir algo. Mientras se animan, yo quería aportar algo que tiene que ver precisamente con ese entendimiento, con la invitación que estamos haciendo al entendimiento, a la comprensión. Y de pronto ustedes lo han visto, lo han escuchado, pero nosotros aquí en la doctrina espírita, y Abel lo mencionaba como en varias obras, se menciona la parte fluídica, la parte el manejo de los fluidos, o el periespíritu, o la parte, sobre todo la parte fluido, que es el ejemplo que quiero traer. Y a mí se me es fácil entenderlo también cuando veo los experimentos, y los que no estén familiarizados lo pueden buscar, de Masaru Emoto, así un japonés, Masaru Emoto, donde hace experimentos con agua, toma agua pura de Fuji, de unos manantiales, y empieza a ponerlo en microscopios, y después empieza a cambiar el entorno, lo pone con unas palabras positivas, unas palabras negativas, lo pone al lado de la palabra amor, de la palabra odio, de palabras que están cargadas que significan cosas negativas para nosotros o cosas muy positivas. Lo mismo que con música clásica, armoniosa, música de Mozart, de Chopin,
de Bach y lo pone con ruidos, con cuestiones estridentes, con metal, heavy metal, de música de rock pesado y el impacto que tiene en la estructura que se ve en el microscopio. Entonces, cuando analizamos eso, miramos el experimento de lo que hizo Masaru Emoto, de con agua sucia, cómo se ve, cómo se cambia la estructura molecular, y estamos hablando de una cuestión completamente científica, analizada. Entonces ya no es tan difícil comprender y asimilar cómo el impacto del manejo de ese material fluídico, cómo en el espiritismo se habla de esto y se habla del agua cuando estamos haciendo la oración, poder dejar un vaso de agua. Lo hemos visto en los libros también, en los libros de Chico Javier, en la doctrina, se menciona en muchas partes. Pero lo que quiero decir es precisamente reiterar y poner un ejemplo muy concreto de cómo el entendimiento lógico de las cosas lo traes acá y no tiene que ser la fe de creer por creer. Y que eso sí, eso es verdad porque lo dice la doctrina y porque está escrito en un libro, sino que aplicarle ese filtro también de la lógica a lo que estamos aprendiendo con las mismas recomendaciones que nos hacen los espíritus. Analicen, entiendan, casi que nos dicen, duden inclusive y analicen para que puedan creer y tener una fe verdadera. Quería aportar ese comentario de cierre y nuevamente si alguien tiene algún comentario, pues bienvenido. Sí, hay una cuenta en YouTube que se llama Novedades Espirituales, donde están las películas, y yo lo voy a hacer ahora. Tengo el video ese de Masaru Emoto, lo voy a ahora en los grupos de WhatsApp, lo voy a pasar. Así que muchas gracias. Bueno, si no hay más nadie que quiera aportar algo, entonces te pedimos, Rodrigo, que nos cierres con una oración esta reunión. Bueno, muchas gracias.